Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más. Shalom Aleichem a ustedes. El día de hoy les voy a compartir lo que es la fiesta de Purim. A diferencia de las otras fiestas que están en Levíticos 23, esta no ha estado ordenada por Dios, sino por Mordecai. En el tiempo que estaban los judíos en Persia, ellos fueron dispersados y se fueron capturados y estuvieron viviendo en Persia por muchos años. Ahora la historia es la trama de Amán contra Mardoqueo. Entonces de esto va a tratar. Esto lo vamos a poder ver en el libro de Esther. En Esther nos cuenta acerca de esta historia, todo lo que pasó en Persia. Muy bien, entonces empecemos, porque Mordecai fue el que hizo estos acontecimientos, los puso en orden. Entonces envió cartas a todos los judíos de todas las provincias del rey Jerjes. Aquí el rey Jerjes también en inglés es Hashverosh, y Jerjes lo traducen al español, pero en realidad, Jerjes y Artajerjes en español. En algunas Biblias está Artajerjes, en otras Jerjes y en otras Hashverosh. Pero en todas es el mismo personaje, es el mismo rey, es un descendiente de los de grecos romanos en Persia. Pero en este momento lo que estaban haciendo cuando mandó Mordecai estos registros fue para que celebraran anualmente los días 14 y 15 del mes de Adar como el momento que los judíos recibieron alivio de sus enemigos, y como en ese mes en que su dolor se convirtió en alegría y su luto en día de celebración. Esther 9:20 el 22 es donde obtenemos que cambiarás mi luto por gozo. ¿Ok? Muy bien. Es tradicional en estos días que los judíos envíen cartas de regalo a sus llamadas Mishloach Manot, que son envío de porciones, entre sí y a los pobres. Entonces se regalan entre ellos comida para celebrar la fiesta, pero también le dan a los pobres. Estas cestas lo hacen en una especie de canasta. Estas cestas especiales contienen alimentos para comer y son usados en la fiesta de Purim. Entre otros alimentos, esto podría incluir galletas triangulares especiales llenas de semillas u otros rellenos llamados hamantechen en yiddish, o osnei haman, hojas de Amán en hebreo, o orejas de Amán. Muy bien. Palabra Purim viene la palabra pur. Pur es suertes o echar a la suerte, ¿sí? Cuando está hablando en Purim, está hablando plural. Por eso es que es suertes. Muy bien. Esta práctica se basa en el comando de Mordecai en Esther 9:22, donde les escribió para observar los días como días de fiesta y alegría, dando regalos de comida unos a otros y regalos a los pobres. Como ven, está en el libro de Esther, que hay que dar regalos a los pobres en este día. En Juan 5 tenemos una historia acerca de Yeshua, cuando Yeshua se ofrece a sanar un paralítico, y lo vemos luego en el Evangelio de Juan 5, del 1 al 16. La diferencia de esta sanidad a todas las demás es que la única vez que Yeshua se ofrece a sanar a alguien, Él nunca va a buscar a alguien, excepto por este día. Y va a buscar a este pobre inválido que estaba ahí listo para ser sanado, pero no le creía a las palabras de Yeshua, hasta que repitió Yeshua: ¿quieres ser sanado? Y el paralítico respondió: sí, Señor. Entonces, de esta vez, Yeshua fue a ofrecerle al paralítico que si quería ser sanado. El paralítico no lo buscó, a diferencia del ciego, del de la mano que estaba torcida, de la jorobada. Todos los milagros han sido que personas han venido a buscarlo a Él, mas no que Él fuera a buscar a alguien para sanar. ¿Pero qué creen, hermano? En el Evangelio Juan 5:1 dice: y estaba la fiesta de los judíos. No dice cuál fiesta. ¿Pero qué se hace ese día de la fiesta? Se da regalos a los pobres.
Yeshua, ¿qué estaba haciendo ese día? Dando un regalo al paralítico. ¿Ven? No es un mandamiento de Dios hacerlo. Esto solamente está en el libro de Esther. Pero Yeshua cumplió ese mandamiento por amor a su palabra. Así que no tenía que hacerlo, pero lo hizo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hay entre Amán y Mardoqueo? Leamos la escritura. En Esther 9, 24, 26 dice, porque Amán, hijo de Amedacta, el Agagita, aquí tenemos una clave cuando dice la Agagita, es decir, de Agag, enemigo de todos los judíos, había conspirado contra los judíos para destruirlos y había arrojado el pur, es decir, el lote, la suerte, para su ruina y destrucción. Por eso estos días se llaman Purim, de la palabra pur. La palabra Purim, como nos dice la escritura, significa mucho como en el método de elegir o tomar una decisión aparentemente por casualidad o por causalidad. Causa. En Persia, el pur, la suerte, se usaba para buscar la guía de los dioses paganos. El nombre de la fiesta, por lo tanto, se deriva del sorteo de Amán para determinar la fecha en la que se debe programar el exterminio de los judíos. El lote cayó hasta el 13º día del mes de Adar. Muy bien. Esos días del mes de Adar caen en estas fechas de febrero, enero, febrero. Muy bien. Pero el día que Amán lanzó el pur parece ser una cuestión de casualidad. Incluso un vistazo al calendario hebreo revela a Dios en el trabajo. El día 13 del mes de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo, que eso es en abril aproximadamente, que es cuando se celebra Pesach, Pascua mesiánica. Ese día fue el día 13 que se le emitió, que se les dio la noticia a los judíos de que iban a ser ejecutados y aniquilados el día 13 del mes 12 o de Adar. Muy bien. El día 14 es cuando se celebra Pesach, en el mes de Nisan. ¿Ok? Eso está en Esther 3, 7 y 12 al 13. ¿Por qué es importante? Porque ese día, como les dije, fue el día antes de la Pascua. Es decir, los judíos estaban preparando, limpiando la casa, sacudiendo todo, limpiando, y en el mero día que estaban sacando la levadura, antes de Pesach, un día antes, les avisan que van a ser aniquilados el mes 12 de Adar. Entonces, y ellos preparándose para celebrar la Pascua, el día de la liberación de Egipto. ¿Verdad? Ahora, eso cayó en sus vidas, ese decreto. Pero por eso tenemos que Dios es el que revela cosas profundas y ocultas. Sabe lo que yace en la oscuridad y la luz habita en él. Daniel 2:22. Purim es un festival para vestirse, usar una máscara, divertirse. Los niños pequeños se visten como Mardoqueo y el rey, incluso como el malo Amán. Sí, en el judaísmo se recomienda, en los judaísmos mesiánicos, cuando dices Mordecai, la gente puede decir, ¡yay! Sí. Cuando dicen Amán, dicen ¡bu! O sea, como que Amán hizo mal. Entonces, hoy en día, sin embargo, los disfraces se han expandido para incluir todos los disfraces concebibles, ya que el tema de las identidades ocultas, misteriosas y equivocadas identidades recorre todo el libro de Esther y el festival de Purim. ¿Por qué se disfraza? Muy bien, lo que pasa es que ninguno de los personajes que están es como se cree que es. Por ejemplo, Amán se ve como un buen consejero, sabio, pero en su interior es un asesino. Mardoqueo se ve que es un simple judío, pero termina siendo segundo al rey. Esther es solo una joven y se convierte en reina. De hecho, ella escondió su nombre, por eso se llama el libro de Esther, pero en realidad su nombre hebreo es Hadasha, pero ese es su nombre judío. Entonces no quiso darle al rey su nombre judío y por eso él se llamaba Esther.
Muy bien, pero era otra identidad oculta. Vashti, la reina que tenía el rey, era la más hermosa de las mujeres, pero solo por fuera, porque por dentro estaba desobedeciendo al rey en lo que él le pedía. En esta historia parece que Dios no está involucrado, pero en realidad está pendiente en cada detalle de los judíos que iban a ser aniquilados y que al final terminan teniendo fiesta. Solamente eso Dios lo puede hacer. Pero pasemos al estudio de por qué esta fiesta es algo que va a suceder en el futuro también. Muy bien. La narración de Purim tiene que ver con la frase hebrea Benahafohu, y ocurrió lo contrario. Todo empieza con Amán y Mordecai, el judío. Amán deseaba la alabanza y el favor del rey. Ese es el enemigo también, ¿verdad? Pero el rey lo obligó a darle la gloria a Mardoqueo. ¿Se imaginan? Al judío que él más despreciaba. ¿Se imaginan? Amán dándole gloria a Mardoqueo por orden del rey. Luego, Amán ideó un plan para matar a Mordecai, a Mardoqueo, que no se arrodillaba ante él, porque Mardoqueo solo adoraba al rey, al Dios de Israel. Entonces construyó una gran horca para ese propósito, Amán, donde finalmente colgaron a Amán en lugar de Mordecai. En Esther 2.5 dice, Mordecai es descrito como un varón judío de la tribu de Benjamín, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis. Y en 1 Samuel 9.1.2 nos habla de, había un benjamita poderoso que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afías de Benjamín. Lo que muestra la Biblia aquí es que Mordecai es descendiente del rey Saúl. Fíjense cómo son las cosas. De los dos eran de la tribu de Benjamín. Pero ahora veamos la descendencia de Amán. En el libro de Esther 3.1 lo describe como el hijo de Amedapta, el agageo. Este título dado a Amán nos señala otro lugar en la Biblia donde tenemos más información sobre su trasfondo. Dice, 1 Samuel 15.1.3, entonces Saúl atacó a los amalequitas desde Ávila hasta Shur, cerca de la frontera oriental de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalek, pero consagró a todos los demás a la destrucción. Aquí vemos que Saúl está desobedeciendo, porque Dios le manda a Saúl aniquilar todo el pueblo de los amalequitas, ¿okay? Pero deja vivo al rey de Amalek, Agag. Este hombre Agag es de donde viene la descendencia de los agageos. Ahí conectamos a Amán. Ahora, Saúl, de cuya familia desciende Mordecai, y Agar, rey de Amalek, tenían serios problemas entre ellos. El profeta Samuel había enviado al rey a la batalla contra los amalequitas, como describe Samuel 15.1.3. Había llegado el momento de destruir Amalek, el antiguo enemigo de los hijos de Israel. Esos amalequitas, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se les cruzaron y no los dejaron pasar por donde ellos debían pasar y tuvieron guerra con el pueblo de Israel. Entonces, desde ahí estuvo la guerra con este pueblo. Entonces, en Éxodo 17:16, Dios promete hacer la guerra contra Amalek en cada generación y finalmente borrar la memoria de Amalek de la tierra. Cuando Dios le dijo a Saúl que lo rechazó como rey, fue porque había mantenido vivo al rey amalequita Agag. Esencialmente, Saúl se había comprometido con el enemigo espiritual más mortal de Israel, Satanás. Por esa razón fue desechado Saúl, por perdonarle la vida al rey Agag. Ahora, cuando venimos a ver el decreto que hace el Amán, no se podía quebrar, no se podía anular. Entonces Mardoqueo tiene que llegar a hacer un nuevo decreto. Y entonces
la nueva ley que daba a los judíos de toda la ciudad el derecho de reunirse y protegerse, destruir, matar y aniquilar a los hombres armados de cualquier nacionalidad o provincia que los ataquen a ellos y a sus mujeres e hijos, y saquear las propiedades de sus enemigos. Esther 8:11. Miren, hermano, esta guerra que estamos hablando contra el pueblo judío eran 127 provincias. Las 127 provincias abarcaban todo lo del mundo conocido en el Medio Oriente. En aquel tiempo abarcaba desde Egipto, en Egipto, hasta el río Éufrates. Todo esto es lo que abarcaba el imperio persa. ¿Ok? Entonces la guerra contra los judíos era una guerra mundial, porque iban a aniquilar a todos los judíos de cada ciudad, de cada provincia, en toda esa parte del mundo, y no iba a quedar ningún judío. Más, con el decreto de Mardoqueo que da la nueva ley, los judíos se podían proteger y también podían destruir a cualquier soldado o cualquier persona que viniera en contra, y aún si tenían posesiones ellos, se podían quedar con sus posesiones. Lo mismo era para los soldados que venían en contra de los judíos. Si mataban a los judíos, a sus hijos y a todos, se podían quedar con las posesiones de los judíos. Así que esta guerra mundial que iba a pasar en el 13 de Adar era tremendo. Era la destrucción total del pueblo judío, por lo cual el Mesías no podría venir. Entonces, ahí sí estaríamos en problemas, porque no hubiera venido Yeshua. No habría descendencia de dónde poder venir. Pero fíjense bien cómo es que Yeshua hizo el cambio más dramático en la historia, cuando lo hizo Yeshua en la cruz. ¿Por qué? Porque ante una aparente derrota por las fuerzas de la oscuridad, su muerte en la cruz y descenso al Seol, Yeshua lo revirtió en su resurrección, venciendo a la muerte y los poderes de las tinieblas. Estaba muerto, y he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. ¿Se imagina? Le dio un revés. El enemigo pensó que yo había destruido al heredero de todas las cosas, mas en cambio Yeshua resucita, le quita las llaves de la muerte y del Hades, por lo cual él ya no decide quién va al infierno, quién muere, y el diablo ya no hace eso, ya no puede. Yeshua es quien decide todas las cosas. Él es el que juzga. Ahora, fíjense bien, el ministerio terrenal de Yeshua comenzó después de que fue tentado como hombre y se negó a inclinarse y rendir homenaje a Satanás. ¿Se recuerdan? En el tiempo en el desierto, cuando él fue tentado, cuando salió de ahí fue bautizado. Saben que ese día que salió a predicar a la sinagoga era un día de Yom Kippur, pero eso lo vamos a estudiar luego. Muy bien. Así como Yeshua fue tentado, Mardoqueo también fue tentado y se negó a inclinarse y rendir homenaje a Amán. Había una sentencia de muerte y una horca esperando a Mordejai. Satanás pensó que venció a Yeshua al verlo crucificado en la cruz, pero no, fue Yeshua quien finalmente murió allí en la cruz. El pecado, el poder de Satanás fue muerto en la cruz. Habiendo cancelado el cargo de nuestra deuda legal, que se levantó contra nosotros y nos condenó. Lo ha quitado clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los principados y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 14, 15. Imagina la gloria de Dios. Ahora, después de que Amán es colgado en la horca que había preparado para Mordejai, Mordejai asiente para convertirse en el principal consejero del rey. Después de que Satanás es derrotado en la cruz, que pensó que derrotaría a Yeshua, Yeshua se eleva para estar por encima de todo poder y principado y se sienta a la diestra del trono de Dios Padre. Ese es el cambio más dramático en toda la historia humana. La historia de Esther y los cambios dramáticos en ella nos alientan y señalan el cambio final que el Mesías traería en la cruz. Aleluya. Wow. Es decir, que una persona que usted ve que está tirada, que está borracha, que es drogadicta, que es todo eso, usted le presenta a Yeshua como su Salvador y esa persona deja de fumar, deja de drogarse, se convierte, deja la depresión, convierte y puede ser un cambio dramático a ser una persona normal
y ahora una persona que ama a Dios con todo su corazón y ya no hace todas esas cosas. Existe eso, lo vivimos cada uno de nosotros, sigamos ejerciendo nuestro ministerio. Ahora, el día que Amán reúne a sus consejeros en el 13 de Nisan, un día antes de Pesaj, muy bien, el día que cayó la suerte de Pur fue para el 13 de Adar, en el cual exterminarían a todos los judíos de las 27 provincias, es decir, de todo el mundo conocido en aquellos tiempos. Pero el día que Esther se pone a ayunar y orar junto con todos los judíos es un 14 de Nisan. En un día de Pesaj es cuando ella empieza el ayuno y la oración y con todos los judíos del mundo empiecen a orar y empiecen a ayunar estos 3 días. Ese mismo día de Pesaj, 3 días después, es el 17 de Nisan. Es el día de los primeros frutos. Es el día de la resurrección de Yeshua. Es cuando cruzan el Mar Rojo los israelitas. Y es el día que Yeshua resucitó y nos llena este día de gozo. En este día, 17 de Nisan, nos habla de las cosas nuevas, de los primeros frutos. Yeshua fue el primer fruto de toda la cosecha de los que se van a salvar. Ahora, podemos ver en esta foto, podemos ver cómo en Purim, el ayuno de Esther, es como si hubiera pasado el Mar Rojo también, porque fue un milagro que el rey la perdonara y la dejara entrar y los invitara a comer. ¿Qué creen que comieron en la cena que Esther les ofreció? Pues seguramente en el festival de Pesaj, sin que ellos sabieran. Pero bueno, cuando cruzan el Mar Rojo y pisan tierra y llegan a la nueva tierra, comen de los primeros frutos. Yeshua resucita y se hace el primer fruto de todas las resurrecciones. Ahora, en Esther 9, 7 al 9, hay una lista de los hijos de Amán. Lo que pasa es que cuando fue colgado Amán, los 10 hijos fueron muertos, pero luego después fueron colgados por órdenes de Esther. Y eran 10 hijos de Amán, pero no eran cualquier hijos, eran reyes, príncipes, eran dueños de provincias, pero fueron colgados. Muy bien. ¿Qué hay en esta lista? En esta lista, si ustedes pueden ver el primer nombre de los hijos de Amán, Perashenedata. La Tav, está pequeña. Y luego vamos a ver la siguiente, que la Shin, está Peremashta. Ese es el otro hijo de Amán. Y tenemos una Shin pequeña. Luego tenemos Baisatá. Así se llama el otro hijo de Amán. Entonces, lo que nos dicen estas letras al juntarlos nos crea un número. Este número viene siendo el 707. Ustedes saben que cada letra es un número. Pues aquí tenemos el 707. En el calendario hebreo sería, si le agregamos el 5 para el calendario hebreo, sería el año 5707, que es el año de 1946, en el cual a los 10 líderes nazis que estaban matando judíos en el Holocausto fueron colgados de la misma manera. De hecho eran 11, pero uno de los 11 se mató primero, se murió, y entonces colgaron a los 10 restantes líderes. El año que marcan los nombres de Amán, en el futuro, en el año 1946, sucedió lo mismo que en la historia de Esther. Hitler quería destruir y aniquilar a todos los judíos y desaparecerlos de la tierra. Al final fue colgado, como sus líderes también. Muy bien. Es impresionante. Vemos la ejecución de los hijos de Amán, la ejecución de los líderes de nazis.
Pero hay algo más impactante todavía para el futuro y esto nos concierne a nosotros. Porque si usted se pone a analizar, vamos a ver Apocalipsis 15, nos habla acerca del antimesías o anticristo, como a lo mejor lo conocen. En Esther 3 es representado por el nombre de Amán. Va a querer hacer lo mismo, aniquilar a todos los judíos, todos los creyentes en Dios. Apocalipsis 12:3 dice que hay 7 cabezas de dragón. En Esther 1:14 había 7 príncipes. 1:14, perdón. En Apocalipsis 17:2 hay 10 reyes con el antimesías. En Esther 9:10 hay 10 hijos de Amán. Apocalipsis 1:2 y 15:5 son 7 años de tribulación que tratarán de aniquilar a todos los creyentes. Esther 2:16, al final de los 7 años tratan de aniquilar a todos los judíos. Un plan para destruir a los judíos. Apocalipsis 12:17. Y Esther 3:6, el plan para matar a los judíos. Apocalipsis 20:4, decapitar gente. Esther 5:14, colgando a los judíos y todo Israel fue salvo. No colgaron a ningún judío, pero sí colgaron a Amán y a los que tramaron esto. Lo mismo va a pasar en el futuro. Cierto, va a haber muchas personas que van a ser decapitadas, muchos creyentes en Yeshua, pero todo Israel, la mayoría, va a ser salvo. Aleluya. Gracias, te damos gracias a Dios Todopoderoso, que Él es el que era, el que es, y porque ha pensado en reinar y valiendo de todo poder invencible. Así que tengamos la confianza en nuestro Dios, que tiene todas las obras y todas las cosas hechas desde antes, porque en Él dice que sí y en el amén, todo. Así que hermanos, esta fue la presentación de Purim. Espero que sea de bendición y que se llene de gozo con esta clase. En el nombre de Yeshua, bendiciones, hermano. Shalom.